de qué manera nosotros podemos reconstruir nuestra ciudad para poder generar y permitir esa accesibilidad. Tenemos un récord histórico en el desarrollo constructivo en la ciudad de Guatemala. Cuando se habla de desarrollo urbano, naturalmente la palabra que viene acompañada de ello es depredación, que es un desarrollo depredador. No estamos para cambiar cultura, lo que necesitamos es cambiar ciudad. Los beneficios de la densidad son trascendentales para poder generar una mejor ciudad para vivir. Solo tenemos que voltear a ver las ciudades más desarrolladas para entender el proceso que han sufrido. Presentado por Cruz Verde. Bienvenidos a esta nueva edición de Republicast, hoy con un panel de expertos de maravilla. Tenemos para empezar a Carlos Sobranis, síndico primero de la Municipalidad de Guatemala. Nos acompaña también Fernando Marroquín, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, y Rudy Pineda, quien es Project Manager de la firma Cure & Penevas. Y hoy para hablar de un tema que nos interesa a todos, y es la ciudadanía y la vecindad en la municipalidad de Guatemala o en el municipio de Guatemala. Plantearlo así suena sofisticado, pero realmente es lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestro día a día. Somos, pues, como parte de la ciudad de Guatemala, vecinos, en algunas ocasiones propietarios, en algunas otras arrendatarios, comerciantes, ejecutivos, funcionarios públicos, que coexistimos todos en un mismo lugar. Y que al mismo tiempo tenemos los mismos problemas y al mismo tiempo los mismos deseos. Creo que si algo compartimos todos en este espacio es el deseo de ver que la ciudad de Guatemala sea una ciudad a la que sea bonito ir y en la que sea bonito estar. Una ciudad en la que realmente pues, podamos desarrollar todas nuestras actividades y sea atractivo visitar. Sin embargo, pues hay una serie de retos y de desafíos que surgen en el proceso de desarrollo de cualquier ciudad. El reto del transporte público, el reto del tránsito, el reto de la seguridad, el reto del abastecimiento de agua, en fin, es un sinfín de situaciones que pues, ponen particularmente a la Municipalidad de Guatemala en el ojo del huracán de resolver esas necesidades de los vecinos, que muchas veces dependen de muchos más actores, que no es solo la autoridad que se elige para pues, la administración municipal. También coexiste en ese ecosistema el desarrollo inmobiliario que es necesario para pues, intensificar nuestras ciudades y que la ciudad de Guatemala crezca, pero muchas veces no se entiende cuál es esa necesidad de que la ciudad siga creciendo. Y hay una percepción de que como yo ya tengo mi propiedad o yo ya tengo mi lugar de residencia en la ciudad, pues no deberían haber más desarrollos porque o se va a acabar el agua o me van a congestionar la vía con la que me conecto a mi trabajo y en vez de hacer 15 minutos voy a pasar a hacer 20 y luego 40. Y, en fin, podemos seguir enumerando los problemas. Quisiera empezar con un tema, y es, hoy vivimos momentos complejos en los cuales coexisten estos problemas y muchos más que ya he mencionado. Al tiempo que coexiste también una especie de retroceso en lo que se refiere a la certeza jurídica para el desarrollo de nuevos proyectos, y también algo muy importante que es que cualquier ciudadano tiene acceso a una red social o a un medio de comunicación, pero particularmente a una red social en la cual se puede quejar de cualquier situación. Y eso conlleva que la opinión pública ha sido tomada mucho en cuenta para determinar el futuro del desarrollo inmobiliario de la ciudad. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a este tema? Me gustaría empezar. Gracias por la invitación. Hay que tener un contexto importante de la situación que estamos viviendo, porque como Guatemala hoy es un país muy joven, el 60% de la población de aproximadamente 18 millones está en la edad de 30 años. Hay que entender lo que esa edad trae, ese exceso de información y de opciones de comunicación. Y hay mucha malinformación. Creo que hay que tener en cuenta que somos personas y dentro de la diversidad existirán opiniones diferentes. Algo que nosotros, en lo particular como desarrollador, cuando me acerco con unos socios, es digo, si vamos a participar con los socios, yo tengo que tomar las decisiones porque soy el que conozco el negocio. Y esa analogía lo menciono porque no se puede tomar la opinión de todos. La opinión debe pesar en base a la expertise de la persona que esté opinando.
porque desafortunadamente no todos tenemos los mismos conocimientos de las materias que vamos a opinar, y eso pasa en las redes sociales. Generalmente las opiniones van sin fundamento y ya aparece mucha información falsa o opiniones falsas de personas que no existen. Hay un dicho que me encanta, que es: los que tenemos la dicha de saber, tenemos la responsabilidad de actuar. ¿Y eso qué quiere decir? Que los que estamos más involucrados, que tenemos la oportunidad de conocer un poco más de lo que está pasando, tenemos la responsabilidad de opinar más, de participar más. Y la opinión, no quiero demeritarla, no quiero decir que no es importante, pero se debe escuchar y canalizar de acuerdo a la expertise que la emite. El ser humano de naturaleza, pues primero protege lo que es suyo, y en esa protección va a desconocer o va a opinar en base a lo que le conviene. Y hay un pensamiento egoísta, pero no estamos para cambiar cultura, lo que necesitamos es cambiar ciudad. Y para eso, finalmente, aunque tengamos opinión ciudadana, que bajo las razones que mencionaba siempre va a diverger, la autoridad tiene que llegar a solventar o a decir: bueno, escuché la opinión, pero esto debe ser, porque la autoridad es la que tiene la competencia. O los que puedan participar con la capacidad técnica para, pues, también decir: escuchamos las opiniones y este es el camino que tiene que dirigirse. Creo que en ese sentido la opinión es importante, porque como opinión debe tomarse, pero no debe ser siempre vinculante, porque en todo caso nunca vamos a ver un consenso. Y les repito, los que tienen el conocimiento de lo que se está, pues, viendo hoy en la ciudad o en temas de vecinos, los que tienen el conocimiento de lo que es la propiedad privada y de lo que representa el desarrollo en el país y la necesidad de cubrir viviendas, no solo en la ciudad, sino en todo el país, son los que deben finalmente decidir por aquellos que van a opinar, pues, de cierta forma, cubriendo sus intereses y no los del bien común. Pues, bueno, muchas gracias por la oportunidad que se nos da de participar en este podcast en nombre del alcalde Quiñones. Pues muchas gracias por ello. Y quisiera ahondar en el tema de la certeza jurídica que mencionabas anteriormente. Y es: la Municipalidad de Guatemala ha generado una serie de reglamentos que se han estado impulsando a lo largo de los últimos 15 años. El Plan de Ordenamiento Territorial nace en el año 2009 y es el que ha estado sirviendo como base para todo el desarrollo de la planificación y transformación territorial en la ciudad de Guatemala. Este plan tuvo una curva de aprendizaje al inicio y poco a poco fue despuntando hasta el día de hoy, en el que tenemos un récord histórico en el desarrollo constructivo en la ciudad de Guatemala. Hoy hay en construcción 145 edificios simultáneos en la ciudad, en diferentes zonas, y hay otros 94 edificios que se encuentran en trámite de licencia de construcción. Y esto es muy importante porque son 239 edificios construidos simultáneamente, y es gracias a esta certeza jurídica que se ha proveído por parte de los reglamentos de la municipalidad y sobre todo la confianza que se tiene en el alcalde Ricardo Quiñones para estos desarrollos y la transformación de la ciudad. Los reglamentos tienen que evolucionar conforme pasa el tiempo, pero yo cabalmente compartía en otro foro que cuánto tiempo se tarda un desarrollo constructivo en planificarse. 1 año y medio. ¿Cuánto tiempo en la permisología? Otro año. ¿Cuánto tiempo en construirlo? ¿Cuánto tiempo en edificarlo y entregarlo? Entonces, digamos que los reglamentos de la Municipalidad de Guatemala tienen que llegar a un punto de evaluación de masa crítica. ¿Cuántos edificios se han construido bajo ese reglamento? Y eso nos permite entonces modificarlo, que es cabalmente lo que acabamos de hacer. El 6 de febrero de este año se publica ya el nuevo reglamento de incentivos. Los incentivos habían estado en vigor desde la creación del Plan de Ordenamiento Territorial en el 2009 y ahora hay una serie de nuevos reglamentos que precisamente utilizan o toman como base estos deseos de los vecinos de la ciudad de Guatemala para mejorar su lugar de habitación en los barrios en donde ellos viven. Y creo que esto es importante porque la Municipalidad de Guatemala está abierta todo el tiempo a escuchar todas las necesidades de los vecinos. Tenemos una gran variedad de representaciones. Los alcaldes auxiliares son precisamente quienes representan en los diferentes barrios al alcalde Quiñones, y a través de la escucha que se hace con todos estos vecinos nosotros llegamos a generar estos consensos
Con el desarrollo inmobiliario hay un tema importante que es los vecinos siempre custodian su metro cuadrado y cuando llega un nuevo desarrollo inmobiliario al sector hay un cambio de rutina, hay un cambio de dinámica con este desarrollo. Y nosotros lo que hemos hecho es que a través del consenso y de la comprensión, la empatía de estas necesidades de los vecinos, nos hemos sentado con los desarrolladores inmobiliarios regularmente para llegar a este punto de inflexión, este punto de encuentro y poder generar este beneficio para el barrio y que no altere el beneficio que va a obtener el desarrollador privado por llevar a cabo su construcción. Y creo que está funcionando, ¿verdad? Al final de cuentas, ha habido una serie de éxitos en diferentes barrios de la ciudad en donde llegan estos desarrollos y esta curva de aprendizaje nos ha permitido precisamente poder incorporar estos temas dentro del nuevo reglamento de incentivos que tiene la municipalidad. No, muchas gracias, José Fernando, por la invitación. A nosotros nos parece súper interesante el tema de los YIMBYs y de los NIMBYs en sí, porque expliquemos qué son NIMBYs y YIMBYs. NIMBYs son, básicamente significa Not in My Backyard, son todos los vecinos que se oponen a las nuevas construcciones, a los nuevos tipos de infraestructura. No es algo que lo sufran directamente los desarrolladores, también la municipalidad lo está sufriendo. Lo podemos ver en Guatemala, por ejemplo, con la renuencia o la crítica que se ha hecho al aerómetro, por ejemplo, y a los desarrolladores, a las nuevas torres de apartamentos, las personas que no desean o no quisieran que les construyeran un edificio al lado de su vivienda. Y por el otro lado tenemos los YIMBYs, que es todo lo contrario, que son los Yes in My Backyard, que son las personas que sí les gustaría tener ese cambio, que sí les gusta este tipo de desarrollos que se crean. Y nosotros desde nuestra oficina, desde Curio en Penevat, hemos platicado extensivamente sobre el tema y hemos concluido que ambas visiones son necesarias y que es necesario poder tener una buena comunicación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si somos completamente YIMBYs? Podría ocurrir el desastre que pasó en Nueva York con Penn Station, por ejemplo, que era un edificio hermoso, era un edificio precioso y se terminó derrumbando por un edificio muchísimo más feo. Pero por el otro lado también las zonas de protección histórica pueden generarnos ciudades que no se mueven, que no tienen nueva inversión, que no se desarrollan. Y a lo que concluimos es que la forma de resolver este asunto es con comunicación. O sea, tiene que existir una comunicación entre desarrollador y vecino y tiene que existir una comunicación entre desarrollador, vecino y municipalidad y entidades competentes. Y entre todos buscar la forma de generar esa visión en conjunto para poder generar comunidad. Estamos tocando un tema interesante que ha resonado en las exposiciones de los tres, que es la comunicación. El tema es qué comunicar y cómo hacerlo. En el sentido de que pues, existe mucho desconocimiento, porque pues, para fines prácticos el vecino promedio no necesariamente tiene que saber todo lo que un desarrollador o todo lo que la municipalidad conoce respecto de las externalidades positivas que el desarrollo urbano genera. En términos muy sencillos, ¿cuál sería la forma en la que ustedes explicarían cuál es esa necesidad por la cual se insiste en la literatura, en la cátedra, en la academia y a nivel de política pública en la necesidad de densificar las ciudades? ¿Qué entendemos cuando hablamos de densificación? ¿Qué entendemos cuando hablamos acerca de pues, darle mayor edificabilidad y altura a lo que se construye adentro de una ciudad y por qué eso es necesario? Y lo pregunto porque, pues, como contraposición a eso, vemos a muchos funcionarios públicos incluso que hoy en día ocupan cargos importantes, me limito a no mencionar nombres porque son varios, que cuando se habla de desarrollo urbano, naturalmente la palabra que viene acompañada de ello es depredación, que es un desarrollo depredador, y que el desarrollo urbano y la construcción de nuevos edificios y lo que se está haciendo con la ciudad de Guatemala, que necesariamente implica una transformación del entorno, es una depredación del medio ambiente, sin pensar que en el largo plazo hay muchas consecuencias deseables para las personas, para los vecinos y para el ambiente que esa densificación tiene. El concepto de densidad es un concepto transversal para el desarrollo territorial. Al final de cuentas es el uso eficiente del territorio, y no estoy hablando de temas económicos, sino solo de temas territoriales.
Podemos decir entonces que los beneficios de la densificación están basados en esta maximización del uso del suelo, y lo que hemos estado enfrentando nosotros en diferentes ciudades es la expansión territorial. Hay funciones de la ciudad que están muy alejadas de los centros de las ciudades, y este traslado de un lugar a otro produce todo este tránsito que se vive en las ciudades. Entonces es muy importante que se haga esa concentración de funciones y tener esta ciudad compacta para que nosotros podamos compartir más fácilmente diariamente en la ciudad. El segundo tema importante como beneficio es el tema de la accesibilidad y la movilidad. Al tener los servicios cercanos, al tener el centro de salud cercano, la escuela cercana, mis desplazamientos son muchísimo más cortos, y entonces yo puedo ahorrar tiempo y puedo dedicarme también a hacer las otras actividades que me gusta hacer, compartir con la familia o tener actividades recreativas. Esta cercanía de servicios definitivamente hace que yo use la movilidad suave, que me pueda yo ir a pie o en bicicleta a los diferentes puntos que yo tenga que visitar diariamente. El tercero, es importante reconocer que el tema de densidad es un aporte importante al tema de medio ambiente, la sostenibilidad. Cuando tú reducís la cobertura de huella en un territorio, tú estás aportándole a la huella ecológica y estás disminuyendo la huella de carbono. Y entonces esto es positivo para el tema de las ciudades y todo el tema de sostenibilidad. Hemos leído mucho, se ha compartido mucho acerca de cómo generar innovación en la ciudad, cómo generar creatividad en la ciudad. Y son los espacios públicos densos, en donde hay muchas personas compartiendo y conviviendo, los que permiten precisamente esta generación de nuevas ideas. Es entonces importante el tema de la interacción que produce la densidad para poder generar nuevas ideas en las ciudades. Y todo esto está atravesado por un concepto de uso mixto. Es importante entonces que los desarrollos tengan en los primeros niveles diferentes funciones de uso mixto, tiendas, panaderías, peluquerías, etcétera, que es lo que hace que se dinamice el espacio público alrededor. Todos estos usos mixtos en los primeros niveles, lo que posibilitan además es una especie de seguridad dentro de ese barrio. Hay teorías que hablan acerca de ojos en la calle y la posibilidad de poder tener ese compartir con otro, conocerme con otro, y de esa forma generar mucha mayor seguridad dentro del territorio. Entonces, creo que los beneficios de la densidad son trascendentales para poder generar una mejor ciudad para vivir, así como lo estamos impulsando nosotros en la Municipalidad de Guatemala. Pues totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos. Yo quería agregar algo. Tenemos una ventaja como Guatemala de ser, llamémosle, una ciudad joven y no un país de primer mundo. La ventaja es que solo tenemos que voltear a ver las ciudades más desarrolladas para entender el proceso que han sufrido. Nosotros vamos atrás de eso. ¿Y cuál es ese proceso? Densificar. La historia de una ciudad empieza en un centro, se empieza a expandir, la población crece, sigue creciendo a tal punto que el centro donde empezó la ciudad se vuelve, tiene más demanda. Entonces sus precios suben, los que están viendo más lejos quieren regresar ahí, y ahí viene la densificación. Es un proceso natural de crecimiento de ciudad acompañado de crecimiento poblacional. Entonces, si conviene o no conviene, volteemos a ver los ejemplos de quienes han aceptado ese proceso con anticipación, de quienes los han promovido y a la vez también preparado. Son las ciudades más desarrolladas del mundo, en donde, como mencionaba Carlos, los desplazamientos se acortan, la huella de carbono disminuye. Y veamos de otro punto de vista, un edificio con 100 apartamentos, ¿cuánta área consume en tierra y cuánto consumirían 100 casas? Es bastante más la huella, en donde seguramente se tendrá que cortar árboles o manipular el ambiente donde se está construyendo. Y lleguemos al último problema que hoy por hoy es el día a día de Guatemala, y es el tráfico. Los desplazamientos se acortan. Si todos estamos densificados en el centro, como sucede en estas ciudades, pues los otros medios de transporte se vuelven más sencillos, el caminar, la bicicleta, porque los desplazamientos son bastante más cortos y realmente es más caro. Y un ejemplo, en Nueva York es más caro tener un carro que tener una bicicleta o caminar o usar transporte público. Entonces la propia ciudad empieza a facilitar y obligar a los usuarios a realmente tener una vida más de ciudad. Entonces yo más bien lo veo como queremos oponernos a lo que es inevitable, el crecimiento de la ciudad,
va a venir, va a pasar encima de nosotros con consecuencias pues no positivas si nos oponemos, o más bien lo facilitamos y lo ordenamos como lo está haciendo la Municipalidad de Guatemala, porque va a venir, el crecimiento poblacional lo demanda. Hay un libro que, dicho sea paso, Rudy me recomendó en su momento, hace ya varios años, El triunfo de la ciudad, de Edward Glaser. Y en él hay una reflexión bien interesante que me resuena pues, con las intervenciones que hacían Fernando y Carlos respecto de la ciudad como nuestra mejor invención, o más bien la ciudad como nuestro mejor descubrimiento. Y creo que a la hora de hacer esa comunicación con el vecino, de hacer esa comunicación con quienes cohabitamos y coexistimos en la ciudad de Guatemala, yo creo que fácilmente hay más personas que se dan cuenta de los beneficios que tiene el vivir en una ciudad que vivir en un área rural. No es casualidad que el 50% de la población mundial hoy viva en ciudades, y eso va en aumento. Y la intención de poner eso sobre la mesa es que pues con ellos sí surgen temas que obligadamente tenemos que hablar, que acompañan esa densificación. Hablaban de que porque es necesario, ya pues poníamos sobre la mesa las razones por las cuales a nivel ambiental, a nivel económico, eso es mejor, incluso a nivel de seguridad, a nivel social. Pero necesariamente vienen tres grandes temas que se me vienen a la mente automáticamente. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, el famoso bosque de la 20 calle, porque así fue como públicamente se denominó a ese espacio sobre la 20 calle, entre la zona 10 y la zona 14, donde se está haciendo un desarrollo inmobiliario pronto. La queja era que se iban a talar los árboles que estaban ahí y que pobrecitos los zorros grises y que, en fin, la naturaleza. Muchas de las quejas y de las personas que se quejaron viven hoy en un desarrollo inmobiliario aledaño a donde se talaron esos árboles ya, porque efectivamente se talaron los árboles. Pero poniéndose uno en el sombrero del vecino, de ese proyecto, del vecino que se queja, yo pienso, número uno, en Guatemala como tal son pocos, por no decir nulos, pero son pocos los espacios públicos de calidad, dígase parques y áreas de recreo, que el vecino puede utilizar. Es más, no existen como tal muchos de esos parques. La municipalidad creo que ha hecho un esfuerzo importante que hay que reconocer, por ejemplo, con el caso de Pasos y Pedales, para generar ese espacio público artificial una vez a la semana. Y dicho sea de paso, no es solo responsabilidad de la municipalidad generar ese espacio público, pero uno es la falta de espacios públicos que hace que las personas se quejen cuando las pocas áreas verdes que están en propiedad privada se talan. El otro es el tema del tránsito. ¿De quién es la responsabilidad de resolver el problema del tránsito? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto de ello? Y el tercero es el agua. Hay algo que se repite constantemente, que es que la ciudad de Guatemala se va a quedar sin agua y que los desarrolladores de edificios lo que están haciendo es que están dejando a la ciudad sin agua y el manto freático se va a agotar y en fin, es una tragedia climática la que se tiende a repetir con relación al tema del agua. Esos tres temas, con o sin razón, son los que más resuenan en el vecino promedio respecto de las complicaciones o las externalidades que puede traer ese desarrollo. Y lo que es más, muchos vecinos conscientes de la plusvalía que les va a generar el desarrollo urbano alrededor de ellos, aún así me atrevo a decir que podrían oponerse al desarrollo de nuevos proyectos por un tema de tránsito, por un tema de agua o por un tema de falta de espacio público que los lleva a conclusiones equivocadas de cómo debería desarrollarse el espacio público. ¿Cuál es su approach, su perspectiva respecto a esos tres grandes temas? Pues hace un momento en un foro comentaba algo y es que históricamente, y le echo la culpa también a Hollywood, han satanizado al desarrollador, a la gran empresa que llega a cortar los árboles, a demoler las escuelas, a quitar los espacios públicos y a hacer un montón de dinero. Esa es la cara que se le ha puesto al desarrollador. El desarrollo inmobiliario es un negocio más, un negocio que requiere pues escala en inversión, escala en muchas cosas. Entonces suele llamar la atención. Y como decían, not in my backyard, sí, hoy por hoy pues la opinión pública no quiere tener un desarrollo atrás. Yo en particular soy desarrollador y lo que he hecho en mis últimos proyectos es que me siento con los vecinos para evitar desinformación y les digo, yo no quisiera estar los siguientes 2 años y medio en su posición. No quisiera tener un edificio a la par en construcción, porque la construcción es un proceso terrible. Ruido, polvo, es terrible. Desafortunadamente no podemos hacer nada más que yo decirle,
haré lo posible en minimizar cualquier inconveniencia que pueda tener, porque esa es nuestra intención, pero van a haber inconveniencias, van a haber molestias, nadie quiere estar a la par. Entonces hay que hablar las cosas como son. El llegar así me ha abierto pues puertas a entendimiento. Estoy en mi propiedad privada con el derecho de hacer lo que me corresponde y entiendo que no es un proceso cómodo, pero déjenme ver cómo lo puedo mejorar para ustedes. Y ahí también va un tema de hacer ciudad y de áreas verdes que mencionabas. Hacer ciudad es estar consciente como desarrollador que yo impacto. Y el tamaño de mi proyecto tiene más impacto en una proporción del tamaño. Y cómo quiero intervenir, pues es una decisión que cada quien vamos a tomar, pero está lo que la municipalidad permite, está lo que los incentivos nos ayudan a tratar de buscar y está lo que el desarrollador quiere hacer. Esos tres caminos, pues en lo personal tratamos en la asociación de orientar más al desarrollador en ese sentido, a que hay que aportar más como ciudad. Hay un tema de áreas verdes que quiero tirar ahí algo que no es un voto político y creo que difícil que un directivo político lo ejecute. Tenemos muchas propiedades ociosas, abandonadas. ¿Por qué? Porque no pagan nada de UCI. Y en diferentes foros he participado y que dicen, ¿qué pasa si realmente las propiedades pagan lo que debe ser de UCI? Estoy seguro que muchas propiedades ociosas van a salir al mercado de desarrolladores. Qué bonito fuera pensar que pueda también salir a un mercado en donde parte de los incentivos sea, y de hecho lo son, donar un espacio público, lo compro y lo dono. Bogotá hizo mucho eso hace muchos años, aunque no lo hizo en el centro de la ciudad con tanto éxito, lo hizo más a los alrededores, que la regulación solicitaba donar un espacio público, pero si ese espacio público se sumaba con otros, habían beneficios. Entonces existen manzanas donde hay 3, 4, 5 desarrolladores haciendo proyectos nuevos y un espacio central grande, amplio, que el propio proyecto o el proceso lo dio. También hablábamos del tema de barrancos. No conocía yo que los barrancos tenían una gran proporción de ser privados, 90% decía. 90% de los barrancos son privados. Bueno, ¿y qué pasa si pagan UCI real? Entonces, probablemente esos terrenos van a caminar a funciones o públicas o a desarrollos o a algo que beneficie a la ciudad y no va a estar abandonado sin que se puedan usar. Y con el tema del agua no es por el desarrollador, es por la población que está creciendo. El consumo va a seguir viniendo. Los desarrolladores no talamos árboles, no consumimos agua, no damos tráfico. Cubrimos la demanda del crecimiento poblacional que existe y ese es nuestro negocio. O lo hacemos en la ciudad o lo hacemos en otro municipio, pero la gente lo va a pedir y lo va a solicitar y lo va a usar. Lo hace a través de canales formales como nosotros, o pues compra un terreno y él propio lo desarrolla. Entonces es también un desarrollador privado. Entonces tenemos que entender que nosotros como negocio estamos supliendo lo que sucede en una ciudad como Guatemala con un crecimiento poblacional como el nuestro. Estamos subiendo a esta demanda, la cubrimos y todos los problemas que se vienen detrás es porque la ciudad y en ese sentido la población está creciendo. Entonces, ¿cómo logramos llenarla y cubrirla de estos servicios básicos? Que no es una responsabilidad directamente de la municipalidad, es un tema transversal, Estado, municipalidad y por qué no también sector público. Tradicionalmente, y la Municipalidad de Guatemala ha hecho mucho, ha demostrado que las alianzas público-privadas funcionan. Pues sí, en caso de los desarrollos queremos certeza, y hablamos de certeza jurídica, pues aquí toca otro tema, la certeza financiera. ¿Qué pasa con el proyecto? Pues nosotros logramos desarrollar en 4 años, no 6, pero andamos como en 4, por eso son más pequeños. Pero cuando uno compra un terreno y hace sus números, esa etapa de volatilidad son esos 4 años. Si al momento de comprar o entrar a un desarrollo nosotros sabemos que vamos a aportar X cantidad de dinero para temas de agua, X cantidad de dinero para temas verdes, X cantidad para tráfico, lo metemos en el precio y salimos bien. El problema que sucede es que durante esos 3-4 años, ya a medio camino, las reglas cambian. Entonces nos dicen, ahora tienes que aportar más. Eso sí es un cambio de juego peligroso para el proyecto en sí. Entonces yo creo que en el gremio que representamos en ADIC, lo vemos en muchos de los asociados, están dispuestos,
saben que es la mejor opción, pero solo queremos tener certeza de que los tiempos son los adecuados para contemplar en nuestro modelo financiero y al final pues trasladarlo. A mí en particular, y creo que a todos, si las condiciones particulares de todos cambian, pues el mercado sigue igual. ¿Qué quiero decir? Si el acero sube, todos estamos en las mismas condiciones. Pero si el acero me sube cuando estoy empezando a construir y ya vendí, es diferente. Entonces solo son los temas de tiempo en certeza jurídica y en este caso certeza financiera para que los desarrolladores estén dispuestos a, con mucha transparencia, apoyar y aportar en estas soluciones que debemos involucrarnos. En Palermo honramos la tradición argentina con cada plato. Disfruta cortes premium, vinos selectos y el auténtico sabor del asado en un ambiente donde cada comida se convierte en un encuentro especial. Palermo, Buenos Aires, un rincón de Argentina en Guatemala. Reserva tu espacio y viví la experiencia. Nosotros vemos el tema del orden de la ciudad o lo analizamos con dos agentes principales. Lo podemos dividir entre la res pública, o sea, el orden público, y la res económica, el orden privado. Entonces, cómo ambos pueden colaborar en conjunto para poder lograr estos cambios y estas iniciativas en sí. Y tal vez yo doy un paso adicional hacia cuáles son las consecuencias de cómo estamos ordenando la ciudad y cómo podemos mejorar ese orden tanto a nivel privado como a nivel público para poder tener no solo mayor densidad, porque también es importante cómo es esa densidad, porque de nada sirve querer incrementar la densidad si el producto que vamos a obtener es muchísimo menor. Y eso es un tema también que hemos platicado con José Fernando anteriormente, y es como en Estados Unidos se puede observar que el consumo por metro cuadrado dentro de las ciudades ha ido incrementando con los años, y en cambio en nuestra ciudad hemos visto la inversa, o sea que el consumo por metro cuadrado ha ido disminuyendo mientras que el precio y el producto de la vivienda ha ido incrementando. Entonces también ahí tenemos un tema de accesibilidad hacia este nuevo tipo de construcción, este nuevo tipo de infraestructura, que también puede generar esta oposición, porque es como, ok, nos van a colocar nuevos apartamentos, pero es gente aledaña, son vecinos que no conocemos, son personas extrañas. Y entonces también ponernos a pensar cómo podemos nosotros diseñar esta normativa, diseñar este orden, para que no solo sean los capitales grandes los que tengan acceso a reconstruir la ciudad, sino también poder tener acceso de capitales medianos y capitales pequeños, para que ellos también puedan entrar dentro de la formalidad y no tener la informalidad, que ocurre, por ejemplo, atrás del Parque de la Industria, que tenemos un montón de casas de forma informal, que se necesita ese tipo de desarrollo porque la gente busca esa densidad, busca esa cercanía, al valor agregado que se genera dentro de la urbe en sí. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos reconstruir nuestra ciudad para poder generar y permitir esa accesibilidad a lo largo de todo el espectro de la jerarquía de capitales, por ejemplo? Yo creo que el tema que mencionabas, el tema del tránsito, el tema del agua, el tema de las áreas verdes, amerita que nosotros entendamos cuál es la dimensión de la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala tiene 228 kilómetros de extensión territorial y si la subdividimos nosotros en área norte, centro y sur, podríamos hacer que quepa la ciudad de San José, Costa Rica en el norte, la ciudad de San Salvador en el centro y la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana en el sur. Eso quiere decir que nosotros tenemos 3 ciudades capitales dentro de nuestra ciudad. Aunado a eso, es importante hacer ver que la ciudad de Guatemala concentra funciones, es el motor económico del país y es una ciudad exitosa, por lo tanto, porque aquí es donde hay certeza para el desarrollo inmobiliario, para el desarrollo económico, para oportunidades para estudiar, oportunidades para recrearse, temas culturales, temas gastronómicos. La ciudad de Guatemala es una ciudad exitosa. Entonces, ¿qué pasa en la ciudad de Guatemala? Se concentran las funciones en lo que denominamos el corredor central, que es la zona 1, 4 ahora, 9, 10, parte de la zona 13 y 14. Y ahí llegan
el 60% de los 3.5 millones de personas que estamos coexistiendo en este momento en este territorio. 1.8 millones de personas que vivimos en la ciudad de Guatemala y 1.7 millones de personas que ingresan de los otros municipios, ingresan y salen diariamente de la ciudad. Entonces, aquí estamos afrontando una situación en donde la ciudad de Guatemala tiene que proveer, o más bien provee de servicios, no solo a sus habitantes, sino a aquellas personas que vienen diariamente a realizar sus actividades productivas en la ciudad. Entonces, esto es muy importante reconocerlo porque entonces los servicios, tanto de transporte como servicio de agua o de áreas verdes para la recreación de los vecinos, se multiplica prácticamente por 2, o hay que multiplicarlo por 2 para que puedan atender a todos estos vecinos que vienen diariamente. Entonces, ¿qué sucede, digamos, en este territorio? Si en estas zonas que mencionaba antes se concentra el 60% de los 3.5 millones de personas, porque aquí es donde hay el 62% de las empresas más importantes de todo el país, la estrategia que tenemos en la Municipalidad de Guatemala es la de desconcentrar. Entonces es muy importante el tema de la densidad en las ciudades compactas, pero nosotros lo que tenemos es un punto de concentración en la ciudad. Entonces es importante multiplicarlo y por eso tenemos esta estrategia de desconcentración de la ciudad de Guatemala para atender estas centralidades en 2 territorios al norte, 2 territorios al centro y 2 territorios al sur, para que se puedan equilibrar las funciones de la ciudad y que tú entonces puedas tener esta calidad de vida en diferentes puntos de la ciudad. Esto es lo que nosotros hemos denominado los distritos de oportunidad. En términos académicos se le llama la ciudad policéntrica, ¿verdad? Tiene muchos centros en donde tú tienes la posibilidad de vivir cerca de donde se trabaja, estudiar cerca de donde se recrean los jóvenes y entonces aminoras los tiempos de trayecto de un punto a otro, mejoras tu calidad de vida y entonces mejoras las condiciones de la ciudad. Entonces, esta idea es importante que se amplifique en los otros municipios y hacia puerto a puerto y frontera a frontera de nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy es esta ciudad en donde están los mejores sueldos de todo el país. Están las mejores universidades representadas de todo el país. Las oportunidades están aquí. Es una ciudad exitosa. Y lo que hay que hacer es incentivar de que haya otras ciudades tan exitosas como la nuestra en el resto del territorio. Y eso es lo que el alcalde Quiñones ha hecho a través de este proyecto de la red de municipios interconectados, en donde otros municipios, por ejemplo, Ciudad Reformadores, dentro de Villanueva, tiene ese uso mixto de múltiples servicios, en donde los vecinos pueden tener la oportunidad de trabajar cercano a donde viven y así mejorar su calidad de vida. Y esto es lo que se está extendiendo a través de esta red de municipios interconectados de puerto a puerto y frontera a frontera. ¿Por qué hago esta referencia? Y ahora voy cabalmente al tema de los servicios. En el tema del tránsito en la ciudad hay líneas de acción. Tú, desde la visión pública, tenés que administrar lo que hay. Cuando está todo el esquema, digamos, de tránsito en la calle, hay reversibles en la mañana, reversibles en la tarde, se habilitan calles para mejorar el tema de la fluidez y se va haciendo toda esta administración del tránsito. Y luego tú tenés la planificación, que se va por las líneas de infraestructura, que puede conectar mejor estos temas entre municipios y el tema del transporte público. Nosotros en la Municipalidad de Guatemala tenemos una red robusta de buses que se llaman Transmetro, que todo el mundo conoce, o los que han venido a la ciudad de Guatemala, y ahora estamos implementando nuevas redes de transporte público que se llaman Tubús, que es un sistema del Transmetro, buses más pequeños que pueden llegar a diferentes puntos de la ciudad y generar esa conectividad. Al final de cuentas, para mejorar el tema del tránsito, tú lo que necesitas como ciudadano son opciones para poder dejar el carro en un lugar y poder trasladarte de diferentes maneras, a pie, en bicicleta o en transporte público, así cabalmente como lo estoy diciendo. Pero es importante entender que esta dinámica que nosotros hagamos dentro de la ciudad de Guatemala no va a cambiar si nosotros seguimos recibiendo todos los millones de personas que vienen en su vehículo propio todos los días a trabajar a este punto. Y es esa centralidad del concepto importante, esa desconcentración de esa centralidad para poder abordar este tema de la ciudad de Guatemala. En temas de agua, no es realmente responsabilidad de los desarrolladores, ¿verdad? Aquí hace falta una ley de aguas
Y eso es muy importante para que se enmarque todos los esfuerzos que hay que hacer a ese nivel. Nosotros en la Municipalidad de Guatemala estamos impulsando un proyecto muy importante de restitución o poner al día, digamos, las plantas de tratamiento de agua en los diferentes extremos de la ciudad. Y eso nos va a permitir a nosotros incrementar el caudal de agua con el que hemos estado nosotros viviendo hasta estos días, de 4.5 metros cúbicos por segundo a 6 metros cúbicos por segundo al finalizar este periodo. Y eso es muy importante, porque eso es un tercio más del agua con el que estamos nosotros saliendo adelante en la ciudad. Y eso es importante que se conozca, porque eso va a suplir de alguna forma esta densificación que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Las áreas verdes, como bien se mencionaba anteriormente, son los barrancos de la ciudad. La ciudad de Guatemala un 40% de estos 228 kilómetros cuadrados de extensión territorial son los barrancos de la ciudad de Guatemala. Por motivos que he logrado trazar a lo largo del tiempo, los barrancos eran parte de las sesiones que se hacían en los años 60, 70 de los desarrolladores de diferentes áreas de la ciudad y que se quedaban escritas en el plano como parque municipal. Pero por motivos que no he logrado terminar de descubrir, esas áreas se quedaron a nombre de los privados. Nunca se hizo el registro de esa propiedad a favor de la Municipalidad de Guatemala. Entonces las nuevas generaciones lo que quisieran es desarrollarlo. Naturalmente es propiedad privada, ¿verdad? Entonces el tema es cómo nosotros vamos recuperando en la Municipalidad de Guatemala estas áreas verdes para que los barrancos, así como se ha estado recuperando una serie de barrancos en la ciudad a través de los parques ecológicos, que ya tenemos 7, puedan tener esa posibilidad de ser parques cercanos a los vecinos en sus diferentes barrios y territorios para que puedan utilizarlos y recrearse en ellos. Carlos, yo tengo una duda con respecto a eso, porque me parece súper interesante que de parte de la municipalidad ustedes estén analizando y observando los barrancos como las áreas verdes y las áreas de permeabilidad. ¿Habría alguna forma de tener un diálogo de manera horizontal de parte de la municipalidad con los desarrolladores y con el Ministerio de Ambiente para poder sopesar o lograr entender de qué manera se puede dar certeza hacia estos terrenos que están dentro de la ciudad, que poseen árboles, que realmente se está viendo compensado con el área verde de la parte de los barrancos? Entonces, poder analizar como la carga de absorción a nivel del subsuelo, como para buscar limitar dentro de las propiedades privadas ese requisito de permeabilidad que existe actualmente, que también resulta ser un limitante para esa densidad, y que pueda dar certeza sobre el tema del agua a nivel de captación pluvial. No sé si ustedes han trabajado ese tipo de análisis de qué tanta agua captan los barrancos y de qué manera esta área verde puede ir inventariada para proveer la certeza de que eso se va a mantener verde. Definitivamente nosotros estamos abiertos a trabajar con todos los ministerios del gobierno central. Es algo que nosotros hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años. Tenemos relación con todos los ministerios y tenemos la puerta abierta en el Ministerio de Ambiente, en donde estamos trabajando temas precisamente con Empagua, en estos esfuerzos de poner al día, que les decía, estas plantas de tratamiento en la ciudad. Habría que revisar cuál es la capacidad de captación que tienen estas cuencas, ¿verdad? Y eso es lo que creo que habría que dimensionar. Nuestra mayor provisión de agua a la ciudad no viene de nuestra captación dentro del municipio. Nuestra mayor caudal de agua viene de la planta Xayapixcayá, que está cerca de Chimaltenango. Este acueducto que se construyó para proveer agua a la ciudad de Guatemala desde hace muchísimos años. Ese es el aporte mayor que tiene la ciudad. Habría que ver cuánto provee de captación estas cuencas para ver en cuánto equivale esta propuesta que tú haces, pero sí, definitivamente se podría analizar con mayor detalle. Acá hemos hablado de varios temas y creo que nos podemos ir por diferentes ramas, partiendo particularmente de las preguntas compuestas que he ido planteando y poniendo sobre la mesa.
Pero algo que me resuena en lo que estamos discutiendo ahorita y que lo discutíamos con anterioridad es un concepto esencial que se llama voluntad política y coordinación. Porque cuando uno ve grandes ciudades, y pongo concretamente que con sus defectos y todo, pero Nueva York, y los diferentes barrios que la componen, y cuando me refiero a los barrios, me refiero a Manhattan, me refiero a Brooklyn, me refiero al Bronx, a todos, a Queens, a todo lo que compone como tal la ciudad de Nueva York, pues vemos una extensión territorial importante, densa, ampliamente poblada, más poblada que la ciudad de Guatemala, pero que de cierta forma pues existen mecanismos de coordinación entre los diferentes condados para proveer de agua, para proveer de transporte, para proveer de servicios a la ciudad y a los diferentes ciudadanos. Y usualmente, y dicho sea de paso, esto no lo digo en aras de quitar responsabilidades, pero hoy en la mañana, que yo me trasladaba de mi casa para acá, que está a 5 kilómetros de la zona 10, me hice 1 hora y media. Y me puse a pensar en las razones, y pensando en este episodio me puse a pensar en las razones y los responsables a los que cualquier vecino que iba en su carro a la par mía podía ir pensando que tenían la culpa del tráfico. Igual a Fernando le costó un montón venir acá a las oficinas de República. Tal vez el tema es, cuando hablamos del tránsito, particularmente los vecinos de la ciudad de Guatemala, es que la municipalidad no hace nada. Y digamos que la municipalidad es vista como el principal responsable del tránsito y el problema del tránsito y la falta de transporte público. Pero realmente yo creo, y lo pongo sobre la mesa, que hay 2 grandes problemas. Uno, que debe haber una articulación como tal con otras municipalidades para proveer efectivamente de buenos servicios, particularmente de transporte público a los ciudadanos, particularmente a los ciudadanos que entran a la ciudad de Guatemala y salen de la ciudad de Guatemala todos los días hacia otros municipios porque viven en ciudades alrededor o en pueblos alrededor de la ciudad de Guatemala. Y debe haber también una articulación con el gobierno central. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cada vez que inicia un nuevo gobierno central y toma posesión de sus planes para el transporte público nacional? Empiezan a pasar los años y básicamente podemos concluir que difícilmente algo de lo que se prometió al inicio del gobierno se iba a hacer. Y es esa articulación entre Congreso, Ejecutivo y municipalidades que tiene que existir y que a mi juicio, y esta es una consideración muy personal, no ha existido de una forma eficiente, la que no ha permitido el crear soluciones eficientes para temas de inversiones que la municipalidad sola tampoco puede hacer en temas de transporte multimodal que son tan necesarias. Eso es una. Y la otra es un tema también cultural, porque pues incluso si existieran sistemas de transporte eficiente presente en diferentes áreas de la ciudad, yo no estoy tan seguro de qué tan factible sería que las personas automáticamente empezaran a utilizarlas. Y creo que eso debería ir aparejado con una serie de incentivos adicionales que los hemos visto, por ejemplo, implementados en Londres, en Nueva York y en otras grandes ciudades, que son las de famosas tarifas de congestionamiento, que son tasas que se le cobran al que decida transitar en carro en vez de transitar por medio de transporte público para reducir el tránsito de vehículos. Claro, eso se puede aplicar cuando existen transportes multimodales y formas de trasladarte de un lugar a otro, y más importante aún, de forma segura. Pongo esos 2 temas sobre la mesa, el tema de coordinación interinstitucional, por decirlo de alguna forma, y el tema cultural, porque creo que son 2 factores que no pueden ser pues, tirados bajo la mesa a la hora de tener este tipo de conversaciones. Pues yo sé que aquí tiene mucho que decir Carlos. De parte mía, yo quiero confesarte que hace como 15 años, cuando estaba en esa época de la universidad, dije, ya me cansé del partido que hoy está en la alcaldía y voy por alguien más. Y me decía, papá, lo que pasa es que vos no conociste a nadie más. Vos viviste y has vivido un solo partido ejecutando. Y en realidad me di cuenta, la MUNI ha hecho bastante para Guate. Siempre van a haber cosas que se pueden hacer mejor. Y lo que sucede, creo yo que mencionábamos las alianzas público-privadas. El sector público toma decisiones políticas. El sector privado puede tomar decisiones impopulares con el sentido de buscar que el negocio funcione. Entonces, desde donde nace la toma de decisión es un tanto diferente, y por eso cuando ambas trabajan funciona mejor. Alguien que ha estado solucionando algunos tramos importantes de tránsito ha sido la iniciativa privada con la VAS. Ha logrado desahogar bastante lo que
teníamos como problemas de tránsito. Toca, y veámoslo, te fuiste a gobiernos más lejanos, mismo en El Salvador, tomó bastantes decisiones impopulares. Lo primero que trabajó fue lo que hablamos hace un rato con Carlos, la seguridad. Si existe transporte que me pueda pues, cubrir mi necesidad, existirá la seguridad para subirme a ese transporte. O sea, hay otro tema todavía antes de eso. No es fácil, no estoy en ese ámbito, pero desde la perspectiva privada puedo decir qué difícil debe ser ejecutar desde la óptica privada para tomar decisiones que sabemos que se deben tomar, que son impopulares y que no necesariamente va a tomar el consenso de otras municipalidades que puedan estar alrededor. Como decías, si no nos ponemos de acuerdo con todos, no podemos hacer soluciones que nos ayuden a todos, y el problema es que nunca se van a poner de acuerdo. Desafortunadamente, demasiada democracia no funciona, y a veces toca tomar decisiones impopulares, pero definitivamente esas son las cosas que, si analizamos algunos gobiernos municipales y algunos gobiernos centrales acá en Latinoamérica, quienes han tomado decisiones no populares y más que todo pues enfocadas en el futuro del país, son los que han logrado hacer grandes cambios. Así que la labor es quién se anima a tomar esas decisiones, que pues van a ser necesarias en muchos casos. Por parte de nosotros en la Municipalidad de Guatemala, el alcalde Quiñones ha impulsado iniciativas relacionadas con las mancomunidades. Las mancomunidades son la figura legal que existe aprobada para poder hacer asociaciones entre municipalidades, y nosotros el alcalde está liderando 2 mancomunidades en este momento, la del norte y la del sur. En estas mancomunidades se ha hecho un esfuerzo importante de poder generar estudios de proyectos para mejorar la conexión entre municipios, que es precisamente el embudo que se hace todos los días, ¿verdad? Es importante que todos conozcan, digamos, que cuando las personas de los otros municipios entran a la ciudad de Guatemala, nosotros hacemos de todo para que haya más carriles para ingresar, reversibles, etc. Pero cuando se regresa al municipio, si nosotros los ponemos, por ejemplo, en la Roosevelt, tú vas en 6 carriles, 4 carriles, 2 carriles, 1 carril, y cuando llegas a la carretera estás en 2 carriles. Entonces hay un embudo que se tiene que solucionar, y estos son precisamente los proyectos que se han estado planteando en los esfuerzos de las mancomunidades para poder soltar el nudo, ¿verdad? Desatarlo de alguna forma en esta conexión entre municipalidades. Pero mencionabas algo muy importante, y es la autoridad metropolitana. Cuando tú tenés todas las buenas intenciones entre diferentes alcaldías para generar los proyectos, pero no contás con los recursos para poder sacarlos adelante, porque las municipalidades tienen más o menos presupuesto, tenés que pasar por un proceso muy largo, digamos, para que se te aprueben los fondos para ese proyecto. El proyecto no llega casi nunca. Pero si tú tenés la posibilidad de tener una autoridad metropolitana, y eso estoy hablando en temas de agua y en temas de tránsito o transporte, esta autoridad, que funciona en otras ciudades del mundo, ¿verdad?, que abarca muchos más municipios, y esta autoridad entonces toma las decisiones de las carreteras más importantes o del transporte público colectivo que conecta a diferentes municipios. Eso no existe en nuestro país. Y creo que es importante conversar acerca de eso, porque nosotros como municipalidad podemos invertir prácticamente en lo que está dentro de nuestra jurisdicción. No podemos por ley invertir fuera de nuestra jurisdicción. ¿Podemos hacer asociaciones con otra municipalidad? Sí se puede hacer. Hay que poner ambos esfuerzos para que se haga la inversión de ese proyecto y las responsabilidades que conlleva ese tema. Pero si existiera una autoridad metropolitana del transporte, entonces el tema es bajo su responsabilidad, ¿verdad? Funciona un poco más o menos así, entiendo yo, en países en donde el gobierno federado es el que tiene la potestad, responsabilidad sobre las carreteras que conectan todo el país, ¿verdad? Y aquí digamos que ese tema de infraestructura debería ser el gobierno central, por ejemplo. O sea, sí, a nivel de carreteras, que también fue un tema que dialogábamos en otro foro, y era sobre cómo proteger esa infraestructura, lo que ocurre en Chimaltenango, por ejemplo, que tenemos una nueva carretera, un nuevo desahogo, pero que lamentablemente tal vez en un futuro, al generarse estos comercios tanto formales como informales, el tráfico puede empezar a aumentar.
Entonces ya la infraestructura deja de ser tan útil. En cambio, tal vez con lo que tú estás proponiendo, se podría tener este orden dentro de esta propiedad que sería pública, de uso común, en donde se protege el acceso o la manera de accesar a estas rutas, a estas carreteras, y poder tener todavía mayor libertad. En la municipalidad encontramos una figura interesante y es el alcalde consiguió que se aprobara finalmente la concesión del aerometro. El aerometro es un proyecto costoso. Es importante que todos entendamos que las municipalidades tienen la posibilidad de endeudarse solo durante los 4 años de la administración. Eso quiere decir que un proyecto masivo de transporte no se puede repagar en 4 años, o tenés unos intereses tremendos y entonces no da el presupuesto de las municipalidades para hacerlo, pero el alcalde consiguió la aprobación de las concesiones a través del Consejo Municipal, que anteriormente se hacía a través del Congreso de la República, porque así estaba indicado, y ahora, digamos, la Corte de Constitucionalidad dio un fallo positivo para que las municipalidades puedan hacer concesiones. Entonces, en esta nueva figura es posible hacer estos grandes proyectos de transporte. Si es que la autoridad no camina, sí ha caminado por nuestro lado el tema de la concesión. Y entonces vamos a tener un ejemplo de un proyecto en donde hay cero inversión pública. Fue un proyecto transparente en donde se licitó el proyecto, se adjudicó el proyecto, está a punto de empezar a ser construido y todo el riesgo lo tiene prácticamente la iniciativa privada que le apostó a ese proyecto. Y nosotros recibiremos después de una cierta cantidad de años el proyecto en el estado original en el que se hizo para continuar siendo administrado por la parte pública. Pero entre medias de que se cree esta figura de la autoridad, pues el alcalde Quiñones sí ha encontrado otros instrumentos para poder generar estas grandes infraestructuras que necesita la conectividad entre municipios. Yo quisiera que tuviéramos más tiempo para seguir conversando, porque creo que dejamos muchos temas en el tintero y definitivamente va a tener que haber una continuación de ese programa. Hemos estado muy políticos, muy técnicos, muy prácticos a la hora de esta conversación, pero yo les quiero hacer una última pregunta y es, ¿cuál es la ciudad con la que cada uno de ustedes sueña? Wow. Tokio. Es increíble estudiar Tokio porque es una población de nuestra población a nivel nacional. Son casi 18, 20 millones de personas que viven dentro del área metropolitana, y cómo lograron ellos desarrollar y generar una cultura de construcción a tal punto que lo que vale dentro de la ciudad de Tokio no es la arquitectura, no son las casas. Las personas por lo general cuando quieren una casa no compran una casa usada, sino que compran una casa, la demuelen y ellos construyen su casa como ellos quieren. Entonces existe esa renovación urbana súper interesante dentro de todos los niveles y todas las escalas de capital. Y es un montón de población la que vive alrededor, que vive de manera ordenada. Y nuevamente eso lo lograron teniendo alianzas público-privadas. O sea, el tren, el metro que ellos utilizan allá, al final de cuentas terminan siendo concesiones. Entonces, ¿de qué manera el sector privado también puede aportar un nuevo tipo de oferta inmobiliaria? Porque la oferta inmobiliaria no solo es comercio, no solo es vivienda, también es parte de la infraestructura. O sea, ¿por qué no pensar en un mercado de transporte público, de opciones de transporte público, por ejemplo? ¿Por qué no regresar a ver cómo se diseña el mercado de agua, esencialmente, ¿ya? O cómo se diseña los parques, por ejemplo, Central Park. O sea, porque no solo de venir y hacer el parque, también es de pensar cómo se va a administrar dicho parque, cómo se va a mantener, cómo se va a sostener la belleza y el ornato de dicho parque para que la ciudad funcione. Entonces yo creo que a mí mi ciudad ideal podría ser Tokio en ese sentido, porque esa renovación es una densidad increíble que funciona de manera ordenada y aún así también mantiene la tradición dentro de sus costumbres y de su cultura. Entonces creo yo que para mí eso sería un buen referente del cual podríamos aprender muchísimo. Pues qué difícil, tal vez combinando sin ir muy lejos y empiezo con un tema muy complicado, la seguridad de El Salvador o de Nicaragua. Seguridad, me refiero a la seguridad de que puedo salir y no voy a tener un acto delictivo en contra de mí.
Y ahí pues tratando de buscar ejemplos más cercanos, me gusta lo que ha hecho Bogotá en los últimos años. Bogotá es un país de bicicleta. Ha logrado, después de un crecimiento no organizado, organizarse en pequeños clústeres que funcionan. Entonces yo quisiera una ciudad donde mis hijos puedan caminar, en esa clúster artificial que logra la municipalidad los domingos en ciertos sectores. Eso, pero no artificialmente, sino todos los días, en donde puedas salir, caminar, correr, usar tu bicicleta y realmente sentir que es estar en un espacio urbano y vivirlo con tranquilidad. Creo que es la ciudad de mis sueños. Yo sueño con la ciudad de Guatemala todos los días. Y es básicamente porque todo lo que estamos haciendo nosotros dentro de la administración se está haciendo para conseguir precisamente ser una ciudad de primer mundo. O sea, nosotros todas las propuestas que tenemos de planificación, el tema de transporte, el tema de áreas verdes, el tema, o sea, todo este plan integral de desarrollo urbano que tenemos en la ciudad de Guatemala le apunta a ser una ciudad de primer mundo. A mí me gustan mucho los referentes de otras ciudades. Sé que es importante reconocer que hay otras ciudades que han avanzado en algunos temas, pero nosotros también tenemos muchísimas ideas que son referentes mundiales. Y eso creo que es importante comunicarlo, porque desde la municipalidad hemos sido reconocidos por muchísimas instituciones del mundo en diferentes iniciativas que nosotros pasamos como si no estuviera, pero que para los ojos de otras instituciones, otras alcaldías y otros países son grandes avances que se tienen para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entonces yo sueño con esta ciudad porque la veo en el trayecto de la transformación adecuada para conseguir esa calidad de vida que todos queremos tener. Muy interesante. Yo, justamente regresando a lo que decía al inicio, creo que todos tenemos una visión distinta, pero al mismo tiempo, pues una noción compartida de la ciudad que queremos. Personalmente yo, pues como ejemplo, podría poner varios: Roma, Nueva York, París, cada una a su manera, pero concretamente la ciudad de Guatemala, yo sueño con una ciudad viva, una ciudad caminable, una ciudad en la que no sea un martirio transportarse de punto a punto, una ciudad en la cual puedas caminar tal cual como caminas en Polanco, en Roma, en México, para no irnos muy lejos, y puedas encontrar restaurantes, bares, comercios y viviendas todas en un mismo lugar, y que genuinamente te haga sentir esa sensación no solo de seguridad, que es importante, sino también de viveza, de viveza y de cultura. Yo, pues esa es la ciudad que sueño, una ciudad sin muros, una ciudad sin garitas, una ciudad más abierta. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presentado por Cruz Verde.